Specimen Zero. Primero debemos entender, primero tenemos que olvidar que esta es una saga de terror multijugador y hay que pensar que esto es lo que es ciencia ficción. Todos los juegos de terror esconden pistas, pequeñas piezas de un rompecabezas que, si sabes buscar, revelan la verdad oculta. El problema es que casi nadie se molesta en investigar a fondo. Solo toman pistas sueltas, insignificantes, y se inventan teorías sin base. Pero yo no vine a inventar, vine a descubrir. Durante más de un año analicé cada rincón, cada sonido, cada detalle oculto en Specimen Zero. Conecté lo que nadie conectó, descubrí lo que Café Studios escondió, y armé una historia que no se basa en suposiciones, sino en hechos reales dentro del juego. Yo no soy el creador, yo soy el armador, el único que desenterró la verdad. Prepárate, porque lo que estás por ver no es una teoría. Es la historia original de Specimen Zero, Genesis Specimen Zero, el comienzo del caos en el pueblo Specimen Zero, la historia de John Specimen Zero, la historia de Nadiel y aún faltan 3 partes más. Soy Víctor 43, el armador de la historia definitiva de Specimen Zero, y esta es la verdad. La ciencia cinética no es avance, es condena. Jugar a ser dioses solo nos deja con monstruos de la madre de cabeza. Alemania, anticipando un posible conflicto a gran escala, inició un plan estratégico de desarrollo militar basado en la biotecnología. Como parte de este proyecto, el gobierno estableció 82 laboratorios secretos distribuidos en puntos clave del país. La misión principal de estas instalaciones era la creación de superhumanos, individuos con capacidades físicas y cognitivas superiores, diseñados para servir como la próxima generación de soldados de élite. Cada laboratorio se especializó en un aspecto específico de la investigación, desde mejoras genéticas y resistencia extrema hasta la manipulación neurológica para incrementar la agresividad y la obediencia. Se buscaba desarrollar combatientes capaces de soportar condiciones extremas, resistir heridas letales y ejecutar órdenes sin vacilación. Este ambicioso programa representaba el futuro del poder militar alemán, pero también ocultaba riesgos impredecibles. En Betraid-Reren, un pequeño pueblo rodeado por densos bosques, se encontraba un laboratorio secreto conocido como Laboratorio 82. El único acceso a esta instalación era un estrecho camino de tierra que se extendía por varios kilómetros, aislándolo casi por completo del mundo exterior. El Laboratorio 82 era una de las primeras instalaciones en ser construidas bajo el programa gubernamental y, con el paso del tiempo, su infraestructura envejeció considerablemente. Sin embargo, su importancia era innegable, ya que en sus instalaciones se llevó a cabo el primer experimento biológico, Proyecto 00, el punto de partida para una serie de avances en la manipulación genética humana. En total, dentro del laboratorio se desarrollaron 7 proyectos biológicos, cada uno con características únicas y capacidades que desafiaban los límites de la ciencia y la moralidad. Proyecto Biológico 00, el primer intento de modificación genética humana. Proyecto Biológico 022, una variante con un desarrollo más avanzado. Proyecto Biológico 043 presentaba adaptaciones físicas y cognitivas mejoradas. Proyecto Biológico 046 mostraba una resistencia extrema a estímulos externos. Proyecto Biológico 050, diseñado con habilidades superiores de agresión y combate. Proyecto Biológico 063, el más inestable y potencialmente peligroso de todos. Cada uno de estos proyectos representaba un hito científico, pero también un peligro latente, pues sus habilidades eran tanto impresionantes como aterradoras. Estos proyectos biológicos estaban almacenados en el nivel subterráneo del Laboratorio 82, en una sección especialmente diseñada para su contención y estudio. Cada uno de ellos permanecía encapsulado en cápsulas de vidrio reforzado, suspendidos en un líquido especial que los mantenía inactivos, en un estado de aparente tranquilidad. Sin embargo, no todos los proyectos permanecían completamente bajo control. Uno de ellos, el Proyecto Biológico 022, poseía una característica única que lo hacía especialmente inquietante. Al igual que el Proyecto Biológico 00, tenía la capacidad de partenogénesis, un fenómeno biológico que le permitía reproducirse sin necesidad de un compañero. Como resultado, el Proyecto Biológico 022 expulsaba constantemente asquerosas babosas, organismos viscosos y repulsivos que, con el tiempo, pasaban por un proceso de transformación. Estas criaturas no eran simples parásitos, sino formas larvales que, en el futuro, evolucionarían en monstruos de características impredecibles. Debido al peligro extremo que representaba permitir el desarrollo de los embriones del Proyecto Biológico 022, los científicos tomaron la decisión de criogenizarlos en cápsulas especiales. Sin embargo, este proceso no era sencillo. La criogenización de los embriones requería precisión y recursos específicos, lo que dificultaba su aplicación en todos los especímenes generados por el proyecto. Ante esta complejidad, los científicos tomaron una decisión desesperada, una que, si no hubieran tomado,
tal vez habría evitado el desastre que estaba por ocurrir. Decidieron cambiar de estrategia, sin prever las consecuencias catastróficas de su elección. Mientras tanto, en otra área del laboratorio 82, un nuevo sujeto de prueba había sido ingresado hacía varios días. Este individuo, conocido como John, había sido seleccionado como un posible candidato para convertirse en un nuevo proyecto biológico. Todo estaba preparado para experimentar con él, los procedimientos estaban listos y los científicos aguardaban el momento de comenzar. Pero aquel día, algo salió terriblemente mal. Lo que debía ser un avance en la ciencia, se convirtió en una tragedia sin precedentes. Aquel día, los científicos del Laboratorio 82 tomaron la decisión de sacrificar a una de las criaturas recién nacidas del proyecto biológico 022, conocidas como babosines. El procedimiento parecía rutinario. Un equipo de seguridad y científicos se reunió en la sala de contención donde se encontraba la cápsula que albergaba al organismo. Uno de los guardias, equipado con una escopeta de alto calibre, recibió la orden de ejecutar el sacrificio. Sin dudarlo, apuntó directamente a la criatura y disparó. El proyectil impactó de lleno, provocando su muerte instantánea. Sin embargo, en el preciso momento en que el babosín fue abatido, este emitió un grito de dolor desgarrador. Ese último alarido resonó en toda la instalación, pero lo más alarmante fue su efecto inesperado. Dentro de su cápsula de contención, el proyecto biológico 022 reaccionó de inmediato. Su estado de letargo inducido fue interrumpido de golpe. Su instinto de supervivencia y agresión se activó, impulsándolo a romper el cristal que lo mantenía encapsulado. Con una fuerza descomunal, comenzó a golpear frenéticamente las paredes de la cápsula, creando grietas cada vez más grandes hasta que, finalmente, logró destrozarla por completo. Sin dudarlo, emergió de los escombros y atacó ferozmente al personal del laboratorio. Sin embargo, apenas logró avanzar 10 metros antes de que los guardias intervinieran. Con rapidez y precisión, abrieron fuego, utilizando munición perforante y dardos anestésicos de alta potencia. Aunque la criatura se resistió, la sedación terminó por hacer efecto, y el proyecto biológico 022 cayó inconsciente. Los científicos, junto con el personal de limpieza, se apresuraron a contener la situación. Decidieron transportar tanto el cadáver del babosín como el cuerpo aún vivo del proyecto biológico 022 a la morgue del laboratorio 82, ubicada en el nivel más bajo de la instalación. En ese lúgubre lugar, donde se almacenaban los cadáveres de sujetos de prueba y personal fallecido, tomaron una decisión escalofriante. Con el proyecto biológico 022 inmóvil sobre una camilla, llevaron a cabo un procedimiento extremo, le amputaron las 4 extremidades. El objetivo era claro, dejarlo inmóvil y desactivar su amenaza temporalmente. Sin embargo, el proyecto aún seguía con vida, aunque completamente indefenso. Por el momento, los científicos no sabían qué hacer con él. Pasaron varios días tras el incidente con el proyecto biológico 022. El evento no solo provocó retrasos en la experimentación con Ion, sino que también obligó a los científicos a reparar la cápsula destruida y limpiar el desastre en el laboratorio. Mientras tanto, el proyecto biológico 022 permaneció encerrado en la morgue, sin extremidades, pero aún vivo. Durante ese mismo periodo, se tomó una decisión importante respecto a otro espécimen. El proyecto biológico 043 fue seleccionado para ser presentado ante los supervisores del programa. Su cápsula fue cuidadosamente trasladada al piso principal y de allí, cargada en un camión de transporte especializado, escoltado por 3 guardias armados. Con el proyecto 043 fuera de la instalación, el laboratorio 82 se preparaba para continuar sus investigaciones. La ejecución del proyecto biológico 022 esa misma noche, los científicos decidieron finalmente deshacerse del proyecto biológico 022. Un grupo reducido de personal, compuesto por varios científicos, un guardia y algunos operarios de limpieza, descendió hasta la morgue del laboratorio. En el oscuro y frío cuarto donde yacía el proyecto biológico 022, inmóvil sobre una camilla, el guardia asignado al sacrificio se preparó, tomó su escopeta, se acercó al sujeto y, sin vacilar, colocó el cañón en la boca del espécimen mutilado. Los científicos y el personal observaron en silencio expectante. Todo parecía indicar que la ejecución sería rápida y sin incidentes. Sin más demora, el guardia jaló del gatillo. El disparo resonó con un estruendoso eco en la morgue. La bala perforó el cráneo del proyecto biológico 022. Pero antes de morir, el espécimen desató un horror inimaginable. De su boca emergió un grito de agonía descomunal. Fue 50 veces más fuerte que el alarido del babosín ejecutado días atrás. El sonido era inhumano, una frecuencia tan intensa y aterradora que hizo que los oídos del guardia y los científicos comenzaran a sangrar. El dolor fue insoportable, algunos se cubrieron los oídos, otros cayeron al suelo aturdidos. Pero lo peor estaba por venir.
El grito atravesó las paredes del laboratorio y se extendió por los pasillos y pisos inferiores. Todos los que se encontraban en el laboratorio 82 pudieron escucharlo, y entonces comenzó la pesadilla. Una alarma ensordecedora comenzó a sonar en todo el laboratorio 82. Las luces rojas de emergencia parpadearon, iluminando los pasillos en un tono intermitente de peligro. Los científicos, el personal de limpieza y el guardia que habían ejecutado el proyecto biológico 022 en la morgue quedaron confundidos, sin comprender de inmediato lo que ocurría. De repente, el radio del guardia se activó con un mensaje urgente y desesperado. Comunicado por radio, voz de guardia por radio. Los experimentos están golpeando sus cápsulas. Repito, los especímenes intentan escapar de sus cápsulas. La tensión explotó en cuestión de segundos. Los científicos abandonaron la morgue de inmediato, corriendo en diferentes direcciones para refugiarse. Los guardias de seguridad del laboratorio 82 fueron rápidamente desplegados para intentar contener la situación. Demasiado tarde, cuando los equipos de seguridad llegaron al piso subterráneo donde estaban las cápsulas, descubrieron que todo estaba perdido. Las cápsulas de contención estaban destrozadas. Los siguientes proyectos biológicos habían escapado: Proyecto Biológico 00, Proyecto Biológico 046, Proyecto Biológico 050, Proyecto Biológico 063. Los guardias abrieron fuego, pero no fue suficiente. Uno a uno fueron masacrados, sus cuerpos despedazados y esparcidos por el suelo del laboratorio. Mientras el caos se extendía por las instalaciones, un accidente inesperado provocó una explosión en el laboratorio subterráneo. El fuego comenzó a expandirse rápidamente, alimentado por los productos químicos en la zona de experimentación. Los experimentos biológicos arrastraron el terror hacia los pisos superiores, eliminando a todo el personal de los primeros dos niveles del laboratorio, todos excepto uno. El proyecto biológico 00 y su instinto primario, a diferencia de los otros experimentos, que mataban por instinto de ataque, el proyecto biológico 00 tenía un instinto aún más perturbador: matar y devorar. Mientras las llamas consumían el laboratorio 82, el proyecto biológico 00 se quedó entre los cadáveres, alimentándose de los cuerpos destrozados del personal. Mientras los otros monstruos escapaban hacia los pisos superiores para seguir su matanza, el proyecto biológico 00 permaneció en el laboratorio. En medio del caos y la destrucción, 3 sobrevivientes lograron esconderse en el piso principal del laboratorio 82. Manuel, guardia de seguridad. Stephen, el científico con más autoridad del laboratorio. Jack, encargado de preparar a los pacientes para los experimentos. Habían presenciado la masacre de sus compañeros y sabían que no podían permitir que los experimentos biológicos llegaran hasta ellos. La decisión cruel para evitar que los experimentos biológicos pudieran bajar desde los niveles superiores, los 3 sobrevivientes tomaron una decisión despiadada: sellaron las escaleras para impedir que los proyectos biológicos subieran. Desactivaron la función del ascensor, asegurándose de que nadie del piso superior pudiera bajar y de que los experimentos no pudieran usarlo. Esto significaba que cualquier otro sobreviviente en los niveles superiores quedaba completamente atrapado con las criaturas, pero para ellos no había otra opción. Controlando el incendio, el fuego que se había propagado desde el laboratorio subterráneo amenazaba con consumir toda la instalación. Los 3 hombres tomaron extintores y lograron contener el incendio antes de que se volviera incontrolable. Afortunadamente, no tuvieron que enfrentarse al proyecto biológico 00, ya que este seguía en el laboratorio subterráneo, ocupado devorando los cadáveres de los científicos y guardias muertos. Ahora, Manuel, Stephen y Jack estaban atrapados en el piso principal, con la incertidumbre de si lograrían escapar con vida. Para evitar que los experimentos biológicos escaparan, alguien debía quedarse atrás en el laboratorio 82 para bloquear la puerta desde adentro. Esta persona utilizó placas de madera y otros objetos para sellar la entrada, asegurándose de que los experimentos no pudieran salir. Mientras tanto, Manuel y Jack bloquearon la puerta desde afuera con lo que pudieron y salieron corriendo a buscar ayuda. Stephen, atrapado en el infierno, Stephen se quedó solo dentro del laboratorio, confiando en que Manuel y Jack lograrían contactar con el gobierno para que enviaran refuerzos. Pero solo pasaron unos minutos antes de que el horror lo alcanzara. Proyecto Biológico 00 ya había terminado de devorar los cadáveres y ahora buscaba más carne. Stephen intentó esconderse, intentó escapar, pero no había salida. El laboratorio ya era una tumba sellada. Finalmente, la criatura lo encontró. Stephen gritó, pero nadie pudo ayudarlo. En cuestión de segundos, fue destrozado por Proyecto Biológico 00, convirtiéndose en otra víctima más del infierno dentro del laboratorio 82. Manuel y Jack avanzaban por el sendero, alejándose del laboratorio 82. Habían logrado sobrevivir a la masacre, habían sellado el acceso al laboratorio, habían contenido el incendio. Solo les quedaba una tarea: pedir ayuda. Pero entonces, algo los atacó. Un movimiento rápido y letal los hizo detenerse en seco. ¿Qué había pasado? ¿Qué los atacó? La respuesta era mayor que el proyecto biológico 043. Pero, ¿cómo? Se suponía que debía ser presentado ante los supervisores. Se suponía que estaba bajo control. Porque estaba libre, no había tiempo para respuestas. El proyecto biológico
043 ya estaba sobre él. Se movió con precisión. Era silencioso, era invisible. Manuel y Jack no pudieron detectarlo. No tenían sensores. No tenían cómo saber que la muerte ya estaba frente a ellos. En un parpadeo, 043 apareció a solo 7 metros, y en menos de 4 segundos, los mató. Sus cuerpos cayeron al suelo, sin vida. El último intento de pedir ayuda había fracasado. El laboratorio 82 estaba completamente condenado.